Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar en la clase número 2 de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la importancia que tiene la técnica para la identificación de compuestos orgánicos y también los modos vibracionales que van a presentar cada uno de esos grupos funcionales. Podemos decir que tenemos el caso de la cafeína, una sustancia que está presente en el café y que es muy conocida por todos y todas, ¿verdad? Vamos a poder identificar unas interacciones o modos vibracionales de estiramiento carbono-nitrógeno. Vamos a observar unas carbono-nitrógeno, nitrógeno, ¿sí? Y también vamos a poder identificar este modo vibracional del hidrógeno y este carbono de este anillo aromático que se van a poder observar en el espectro IR. Además, en el caso de los medicamentos podemos ver de que vamos a poder identificar este modo vibracional entre el carbono y el hidrógeno, ¿sí? Este CH3, estiramiento y las deformaciones, ya las vamos a ver. También vamos a poder observar los modos vibracionales de cómo rotan y cómo se estiran y se mueven, ¿verdad? Los enlaces entre el carbono olefínico del anillo aromático y el hidrógeno. También vamos a ver un modo que es carbono-oxígeno, que es del carbonilo y del OH, ¿verdad? Entonces, estas tipos de señales son las que nos ayudan a identificar los compuestos en espectroscopía infrarroja. Y nuevamente, ¿verdad? Solamente para recordarles que la radiación solar a diferentes niveles podemos tener ondas de radio que tienen miren, más o menos aquí está el tamaño del cual nos estamos refiriendo. Tienen una longitud de onda muy amplia y una frecuencia baja. Y lo mismo pasa con las microondas, ¿verdad? Donde aquí se dan rotaciones moleculares. En cambio, en infrarrojo vamos a tener vibraciones de deformaciones moleculares. Todavía la energía no es necesaria para poder tener transiciones electrónicas. El punto es de que quien va a dividir esta zona de los que tienen longitud de onda larga es la región visible, con los que tienen longitud de onda corta. Lógicamente, todos estos, los rayos ultravioleta, rayos X y los rayos gamma, tienen una longitud de onda baja en una frecuencia alta y alta energía. Los que son objeto de nuestro estudio son los infrarrojos, que esa longitud de onda tiene, miren, del tamaño de una abeja, y entre una abeja y un alfiler. Pero, ¿qué es lo que nosotros estudiaríamos de todas estas regiones? En el infrarrojo tenemos longitudes de onda de 0.8 a 300 micrómetros. La energía de excitación en kilocalorías es de 36 a 0.1 kilocalorías por mol. Y entonces vamos a ver vibraciones moleculares, ¿verdad? Que aquello vibra y se deforma. Esas son las características. No así, no es como en el caso del microondas. Cuando ustedes meten al microondas, ¿qué pasa? Las moléculas de agua que estas tengan van a empezar a rotar tanto que empiezan a generar calor, y es como se calientan los alimentos en el microondas, ¿verdad? Muy bien. A continuación viene algo que es súper importante para poder entender los espectros IR, como es los tipos de vibraciones que van a presentar cada uno de los enlaces entre átomo y átomo. Es así como podemos obtener un estiramiento simétrico. Miren ustedes cómo la simetría en el mismo momento van deformándose el enlace para
para atrás y para adelante, como que fuera un resorte al unísono. No así el estiramiento asimétrico, que primero se encoge, luego se estira. Se encoge, se estira. Esas son las características que tiene un estiramiento asimétrico. Miren la diferencia. Entonces, estas son tensiones que tienen los enlaces y se va a ver reflejados en el espectro. El otro grupo importantísimo de modos vibracionales son las vibraciones de flexión. Estas pues pueden ser ya sea de tijera. Miren cómo va este modo vibracional tijera. Para ser tijera deben de haber dos. Puede ser un CH2, ¿verdad? Un NH2. Van a dar este tipo de modo vibracional. Ahora, y si se fijan, siempre aquí hay un plano. Siempre sobre el mismo plano está el modo vibracional. También podemos tener oscilaciones, ¿verdad? Oscilaciones o también se llama rocking en inglés, que miren cómo van, es como un péndulo, va de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, pero siempre sobre el mismo plano de simetría o el plano donde se está llevando a cabo el modo vibracional. No así el balanceo, que es el wagging, que miren, va los dos enlaces, dos van para atrás y dos van para adelante, dos para atrás, dos para adelante, mírenlo, dos para adelante, los dos para atrás. Ese es el balanceo y son flexiones. Y también podemos tener torsiones, que es el famoso twisting, que también en una bibliografía ustedes lo pueden ver, donde un átomo va para un lado y el otro va para el otro, ¿verdad? En una forma de torsión. Estos son los más importantes. A continuación, cuando hablamos de los espectros IR, estamos diciendo de que estamos entre los más o menos 400, 500 centímetros a la menos 1. Aquí este espectro empieza a 650 hasta los 4000 centímetros a la menos 1 en centímetros a la menos 1, que es la representación del número de onda. ¿Y cuál es la otra magnitud que habíamos dicho que aparecía en un espectro? Pues la tramitancia, ¿verdad? Aquí está el porcentaje de tramitancia que va a tener la intensidad de la señal, y siempre mientras más absorba, más el pico será más alto, ¿verdad? Porque cuando menos tramitancia nosotros tengamos, la señal es muchísimo más intensa. En cambio, si tenemos poca intensidad, tenemos una tramitancia alta, o sea que casi no absorbe. Dicho esto, de que el espectro lo vamos a encontrar en estas dos magnitudes, pasamos a poner unos ejemplos de dónde salen cada uno de los estiramientos carbono-carbono. Podemos observar en el caso de un alquino de que el estiramiento carbono-carbono entre este carbono y este carbono de triple enlace sale entre los 2100 y los 2260. Pero si nosotros hablamos de un carbono-carbono doble enlace, carbono, ¿verdad? Estamos hablando de los 1680. Entonces, si ustedes se pueden observar, es mayor la energía que yo necesito para hacer este modo vibracional, ¿verdad? Que es la carbono-carbono. Siempre, como el número de onda es inversamente proporcional
a la longitud de la onda, ¿verdad? Entonces, aquí hay, en esta zona hay más energía para hacer vibrar un carbono triple enlace y necesitamos menos energía para un carbono-carbono. En el caso de este es el caso de un sp2. En el caso de un sp3, pues es no detectable, ¿verdad? No se ve en el IR. Pero hay dos zonas realmente, eso sí se me escapó. Hay dos zonas en las cuales nosotros podemos ver que acá se dan entre los 4000 y los 1600, se da la zona de los grupos funcionales. Aquí vamos a encontrar si es un alcano, es un alqueno, un alquino, una amina, si es un aldehído, o sea, si tiene grupo carbonilo, de aldehído, de cetona, si es un nitrocompuesto, un nitrilo. Esa es la zona de grupo funcional. Pero también vamos a tener otra zona que es la de la huella dactilar. Entonces esto es importante que ustedes lo sepan. De los 4000 a los 1600 tenemos la zona del grupo funcional, y de los 1600 a los 900 la zona de huella digital, H de huella y D de digital. Y por acá tenemos otra zona de aromático, ¿verdad? De anillo aromático. Cabe decir de que en la zona de grupo funcional generalmente la mayor parte de las veces lo que se van a dar son estiramientos, ¿sí? Estiramientos. Pero en la zona de la huella digital vamos a ver estiramientos y deformaciones. En cambio, en la zona de aromática vamos a necesitar mayormente deformaciones. Para estirar un enlace necesitamos más energía, ¿verdad? Entonces, esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos ver la energía necesaria para hacer estirar un enlace. Miren entre un carbono oxígeno, la CO, carbono oxígeno, este estiramiento entre el carbono y el oxígeno sale entre 1000 y 1300 centímetros a la menos 1. En cambio, entre el carbono, doble enlace carbono oxígeno, sale a los 1600. En cambio este sale mucho más bajo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un cambio considerable en el momento dipolar, como es en el caso de un aldehído, una acetona, en este caso una acetona, acordémonos que aquí hay una carga parcial negativa, y aquí tenemos una carga parcial positiva, ¿verdad? Que hace que se den las reacciones de sustitución nucleofílica en los aldehídos y la acetona. Este momento dipolar hace de que sea necesario más energía, por eso sale a 1600. Miren, comparado con un carbono oxígeno de un solo enlace. Las frecuencias exactas de la transición de un enlace determinado va a depender de, entre otras cosas, ya lo habíamos dicho, del momento dipolar y de la masa del átomo en los extremos del enlace. Aquí tenemos un ejemplo de las regiones típicas de un espectro IR. Podemos observar de que el grupo OH pues va a andar entre los 3300 y 3600, ¿verdad? Ya vamos a ver, dependiendo si está libre o está en dímero, de eso va a depender cuando sea. OH de alcohol, OH de fenol. También aquí tenemos a las aminas, aminas lógicamente primarias y secundarias, las terciarias no aparecerían. Por otro lado, aquí
después de los 3000 estuviéramos hablando que por acá tuviéramos los anillos aromáticos, ¿verdad? Tuviéramos también las olefinas, carbono, doble enlace, carbono, después de los 3000. Y antes de los 3000 pues tenemos siempre las carbono, hidrógeno, estiramiento, simétricos y asimétricos, carbono, hidrógeno, estiramientos. Es bien importante que es de la zona de alifático, que está antes de los 3000. Otra región también es importante, es donde se ubican las carbono, nitrógeno y oxígeno, como el caso de los nitrilos, de los nitrocompuestos, ¿verdad? De las iminas, que siempre van a dar señales entre los 2000 y los 2200. También ahí tenemos a las carbono de alquino, ¿verdad? Por otro lado vamos a tener la parte de los grupos carbonilo entre los 1600 y los 1800. Vamos a ver las carbono doble enlace nitrógeno y carbono doble enlace carbono. Aquí, claro, lógicamente, si tenemos un alqueno, tenemos un anillo aromático, va a salir a esta señal. Si tenemos un carbono nitrógeno de imina, por ejemplo, también va a salir por acá. Ahora, y si ustedes se fijan, la mayor parte son estiramientos. Cuando vienen ya las deformaciones, vamos a poder observar nosotros que aquí están quiero ver cerca de los 1500, 1400. Por aquí vamos a tener las carbono, hidrógeno de formación. También vamos a tener cerca de los 1000 las carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, o sea, heteroátomos. Lo que está en azul son las vibraciones de estiramiento, y las que están en verde van a ser las deformación, las vibraciones de deformación. A continuación, y ya para terminar, vamos a poner un ejemplo de que siempre para una molécula siempre va a sufrir transiciones vibracionales de cada una de las frecuencias determinadas. Y entonces estas transiciones van a provocar una banda de absorción. Aquí, a manera de ejemplo, tenemos a la vainillina, ¿verdad? A la vainilla, perdón, que es una planta que echa unas semillas con un olor espectacular, cuyo responsable de ese olor es la vainillina, que no es más que un anillo aromático unido a un grupo aldehído, a un grupo metoxilo y a un grupo OH. Por acá vamos a tener la parte del OH, vamos a tener la parte de señales del anillo aromático. Por acá vamos a tener la del CH3, aquí la del CH3, por aquí la del aldehído. Aquí vamos a tener la del 1500, 1600 junto con 1500, 1600, 1700. Esta sería la del carbonilo, ¿sí? La del carbonilo, tendríamos la parte de carbono del anillo aromático, las deformaciones del CH3, etcétera. Entonces, al final vamos a tener un conjunto de señales que van a identificar cada uno de los compuestos. Entonces, esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por la atención prestada, y en la siguiente clase vamos a empezar con los grupos funcionales.